Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ni Cara ni Escudo. Hoy tenemos un tema súper interesante y a un gran amigo que nos va a compartir hoy. César, bienvenido. Un verdadero placer, qué alegre poder estar aquí acompañándoles, platicando sobre una temática que creo que va a estar muy interesante. Sí, hoy tenemos un tema bastante interesante y bastante relevante para lo que somos los jóvenes. Hoy tenemos el tema Dios y las cripto. César, te quería preguntar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con este tema? Se me imagina que es una tecnología que va a revolucionar el mundo. Creería yo que es una forma de un nuevo Internet que tiene mucho potencial de hacer cosas increíbles, pero a la vez es tanta la información que hay y no toda necesariamente buena, que hay mucho desconocimiento. Entonces yo creo que es algo que vale la pena aprender, que vale la pena poder investigar, pero de que tiene un potencial impresionante, no solo para el dinero, sino para la forma de hacer contratos, la forma de logística. Bueno, trae mucha revolución a lo que conocemos hoy día. Como diría una frase famosa, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Seguro. Entonces, con esto que nos estás platicando es algo que tenemos que hablar. Y creo que como cristianos puede ser que muchas veces nos dé miedo o decir, no, eso sí, mejor ni lo toquen, cómo es que lo están tocando en algo relacionado a la iglesia. Pero es algo que es necesario hablar porque es malo. Es una buena pregunta y yo creo que normalmente tendemos a decir que algo es malo cuando lo desconocemos. Porque decimos, eso no es de Dios. Bueno, hay muchas cosas. Ir a la universidad tampoco lo encontramos en la Biblia, si deberíamos ir a la universidad o no. Pero obviamente sabemos todos de que es algo que nos es de beneficio. Así como hay cosas que definitivamente no lo son. Pero ahí es donde nosotros tenemos que descubrir qué es, cómo funcionan, para conocer la verdad. Porque por algo la palabra del Señor nos dice también que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces yo creo que es bien importante poder conocer, aprender de los fundamentos, para que ya uno conociendo qué es, pueda tener ese criterio de poder decidir si es algo que sería interesante hacer o no. Inclusive quiero contarte rápidamente que tuve la oportunidad de estar en la conferencia anual de Bitcoin que se hace en Estados Unidos, una actividad donde van más de 35,000 personas solo para conversar de esta temática, pero no es particularmente eso lo que quiero contar, sino que 2 días antes había una convención que se organizó previa a esta actividad que se llamaba Thank God for Bitcoin, gracias a Dios por Bitcoin, en la cual muchas personas cristianas habían hecho una actividad previa para poder ver cómo esto podía ser de ayuda para la iglesia y para el cristiano en general. Y te digo, yo que tengo ya buen tiempo de estar aprendiendo y compartiendo esta temática, no te voy a negar que entrando a esa convención de Thank God for Bitcoin, me parecía extraño entrar primero a adorar al Señor, una oración primero. O sea, era algo que yo decía, ¿cómo se mezclan estas dos cosas de extraños? Porque yo mismo me sentía extraño, pero conforme fue pasando el tiempo, digo, pues bueno, esa es la forma correcta en la que debería abarcarse en un espacio donde es protegido, un espacio donde nos podemos sentir como que estamos aprendiendo de cualquier tema, de la sexualidad, de las finanzas, de cualquier otro tema, aprendiendo sobre tema de criptos. Y yo creo que es un punto importante el poderlo aprender en un ambiente donde se busque lo mejor para las demás personas. Es decir, muchas veces en el mundo podemos toparnos con gente que solo está buscando aprovecharse de nosotros, y creo que tú que estás tan involucrado en este mundo de criptomonedas, lo has visto. Creo que te sucedió un incidente hace poco, no sé si lo puedes comentar, con un tema de estafa de redes sociales, de que creo que alguien se hizo pasar por ti. Ay, sí. De hecho, quiero contarte que previo a que sucediera lo que voy a comentar ahora, que estabas haciendo referencia, tuvimos en el programa de Trascendencia Financiera, si quieren buscarlo, búsquenlo en podcast como Trascendencia Financiera, y hablamos sobre las estafas financieras, porque hay muchísimas estafas de gente inescrupulosa que está tratando de engañarnos para tener nuestro dinero. Y estábamos comentando de todos los tipos que se nos ocurrían en un espacio de programa para poder hablar sobre esta temática. Y sorpresa, sorpresa, al poco tiempo, efectivamente, una persona, un bot, yo que sé qué, comenzó a hacer un perfil exactamente igual al mío en lo que es Instagram. Y el problema no es tener a alguien que te esté emulando, sino que comenzó a escribirle de forma privada
a todas las personas que de alguna forma podía recabar información a través de los seguidores y decirles, mira que yo ahora te tengo una alternativa de inversión y como tú sabes, yo sé de finanzas. Y comenzó a literalmente suplantar mi identidad a través de mensajes directos, lo cual pues obviamente es bien complejo y tuve que hacer un video, el cual seguramente viste, para decirles que no se dejaran engañar, porque en todo el tiempo que he estado educando financiera jamás he escrito a alguien invitándole a que haga algún tipo de inversión y personas podían ser engañadas. Espero que no. La verdad que mi oración fue que Dios les diera sabiduría a cada una de estas personas para no dejarse engañar, que de hecho ellas me escribieron a mí porque no les hacía congruencia con mi persona con la estafa. Correcto, y creo que esa parte habla bien de ti, de decir, ok, esta gente recibe este mensaje y decir, este no es el César Tánchez que conozco yo, esta es otra persona y notar esa diferencia. Y creo con esta analogía de decir, las demás personas que te conocen dijeron, este no es César Tánchez, bloqueémoslo. No sé si eso algo tiene que ver con lo que es blockchain hoy en día, en decir, si nos puedes platicar un poco de eso, tal vez para ir viendo cómo funciona o qué son las criptomonedas, digamos, de una manera resumida, aunque yo sé que es un tema sumamente amplio. Sí, te lo voy a poner. Tengo también un podcast que se llama Bitcoin Economics, donde tratamos de ser lo que estábamos platicando, de ser una fuente confiable, porque hay múltiples fuentes que no son confiables, como las hay confiables, por supuesto, pero a veces las confiables no son fáciles de entender. Entonces nos involucramos primero cómo filtramos para saber cuál es buena fuente y de ese que sea buena fuente, cómo puedo yo comprender, como le llamo yo, de 0 a 1, de no saber nada a salir de 0. Y te puedo decir que básicamente criptomonedas, solo para ponerlo y ejemplificarlo, y me voy a centrar en una de ellas, nace a través de Bitcoin. Bitcoin es una moneda, es una red monetaria y es blockchain. Normalmente Bitcoin se conoce como una herramienta de inversión, que es la gente que mire, que sube, que baja, que invierto o no invierto. Eso es una herramienta de inversión, pero realmente es mucho más que eso. Actúa como moneda, porque una moneda, llamemos, es algo que tiene valor y que lo vas a cambiar por otra cosa que tiene valor. Nosotros le damos valor al dinero emitido en Guatemala, en Estados Unidos y demás, pero supón que tienes ese reloj igual que el mío y me lo quieres cambiar por un vaso con agua. Eso es valioso, me interesa. No me estás dando dinero, yo no te estoy dando dinero, pero para mí eso es valioso y es valioso lo que yo estoy dando y ahí se produce un intercambio. Entonces Bitcoin actúa como una moneda a través de una red de pagos, es decir, que puedes mandar dinero de un lado a otro, de punto a punto, sin necesidad de fronteras, sin necesidad de tener a una tercera persona que esté diciendo si se puede enviar, no se puede enviar, sin necesidad de horarios. Lo puedes mandar de lunes a domingo a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a cualquier lugar. Entonces comienza a tener también esa facilidad de ser una red de pagos y lo que acabas de mencionar, que es blockchain. Blockchain, eso sería todavía para aprender mucho más, pero para dártelo una forma muy sencilla, es una red que llamemos son una serie de bloques de información en la cual van unidos el uno con el otro, donde se van especificando las transacciones que se están haciendo en la red a través de Bitcoin, y así hay una serie de criptomonedas más. Lo interesante de blockchain es que como es secuencial, significa que para que alguien pueda hackear la red de Bitcoin, tendría que hackear todas las transacciones o todos los bloques que se hayan hecho a partir de este momento, que se siguen creando, y hasta el original. Resulta que después de 13 años de estar la blockchain 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, jamás ha sido hackeada, nunca. Y eso te demuestra la fortaleza que tiene un sistema como lo que es blockchain. Ahora bien, hay más de 21,000 criptomonedas. Más de 21,000. Decís, ¿y cómo escojo o cómo decido cuál hacer? Ahí es donde comenzamos los que estamos de alguna forma compartiendo conocimientos sobre esta temática a poder ir orientando. Que si tengo que decirte una, es Bitcoin. Punto. Las demás puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, cuando hablamos de criptomonedas, hablamos de un general, pero cuando nos referimos a una, llamemos a la más grande, a la más descentralizada, a la que tiene las mejores características, es Bitcoin.
Y tú me corregirás con Bitcoin. Bitcoin cuenta con una característica especial, y no sé si alguna otra criptomoneda lo tiene, lo desconozco, es que tiene una cantidad límite de Bitcoins que van a existir. Sí. Digamos, no se van a poder crear mayor Bitcoin a eso. Y eso nos ahorra un problema que nos genera el dinero hoy en día, el cual es la inflación. Digamos, y el poder imprimir cada vez, digamos, si yo necesito, imprimo más como un estado, ¿verdad? Pero de Bitcoin tenemos una cantidad límite que se va a ir minando hasta cierto punto, que creo que no vamos a estar cuando se termine de, No, de bueno, mirar la... hay que ver la tecnología médica, ¿verdad? Pero ya vemos que si las matemáticas son correctas y la tecnología médica no avanza, por lo menos yo puedo decir que no voy a estar, pero espero que cualquiera de esos dos factores también Puede que hayan alguno de avances esos- significativos en estos años. A ver, mencionaste varias cosas. Una, Bitcoin efectivamente tiene un número preestablecido matemáticamente, que van a haber un número de Bitcoins preestablecidos, que son 21 millones de Bitcoins. No va a haber 21 millones uno, va a haber 21 únicamente. Ahora, respecto a que si es la única, no es la única. Hay muchas que tienen una oferta reducida o preestablecida y hay otras que la tienen abierta. Es decir, yo puedo en cualquier momento poderla modificar. Lo interesante de Bitcoin es que al ser un algoritmo matemático, no se puede modificar. Es decir, van a ser 21 y 21. Conforme obviamente más personas querramos utilizar esa criptomoneda, en este caso Bitcoin, obviamente su valor va a ir aumentando como lo hemos visto a través del tiempo. Mencionabas cómo funciona lo que se conocen las divisas que son, llamemos, emitidas por gobierno, se conocen como fiat. Esa es la denominación para establecerlas. Y dices, sí, no es igual que ellas por temas de inflación, entonces se imprime más dinero y entonces vale menos. Sí, ya vemos el principio básico es, cuanto más abundante es algo, tiende a decrecer en valor. Te pongo un ejemplo de la historia del dinero. En cierto momento las conchas de mar eran muy valiosas y dependiendo cuál fuera, tenía un mayor valor u otro. En cierto momento llegaron a ser una forma de dinero. Hasta que vino una persona que venía, llamemos, de un país más industrializado y se dio cuenta de que todos le tenían mucho estima o mucho valor a las conchas. Y a él se le ocurrió que con un barco él podía profundizar para poder extraer una gran cantidad de conchas para poder aprovechar a tener buena cantidad de recursos e intercambiarlo por cosas valiosas. ¿Qué sucedió? Efectivamente, eso sucedió cuando él lo logró llevar de forma masiva, pero de repente eso ya no era valioso, porque había mucho. Y había perdido uno de los factores más importantes cuando hablamos de economía y valor, es la escasez. Cuando algo tiende a ser escaso, por eso es que el oro es valioso, porque es un bien material muy escaso. Y al ser muy escaso, tendemos a estimarlo más. Hay muchas características adicionales, como que puede ser perdurable, que su valor aumenta en el tiempo y demás cosas. Pero con lo que mencionabas, por lo menos de escasez, Bitcoin tiene esa característica. Pero te pueden decir, sí, pero esta otra también. Y entonces ahí es donde comenzamos a meternos como en terrenos grises, donde si no conocemos, que tal vez aquí viene el primer gran consejo, es no invertir nada en aquello que no conozca. Que no conozca. Si no me he tomado el tiempo de conocer en qué voy a invertir, el primer gran consejo es primero aprendo, luego invierto. Pero yo soy joven y yo quiero hacerlo porque a mí eso me gusta y lo voy a hacer con su consejo o no, Bitcoin. Ok, sí, y viendo esta analogía, yo platicaba con alguien una vez y me decía, pero ¿cómo puedo ver las criptomonedas? Yo le decía, recibí un consejo una vez y tú me dirás si es algo que realmente iba por buen camino, era, las criptomonedas son proyectos. Y entonces yo le decía a esta persona, tal vez mírelo como una empresa, como una acción de una empresa en decir, ok, conozco la empresa, sé qué está haciendo, qué va a hacer, o sea, en qué está trabajando porque las criptomonedas diferentes, cada una tiene diferentes proyectos o metas y decir, ok, esto es un proyecto viable, tiene fundamentos, tiene algo a lo que yo pueda decir, oh, resulta que es una estafa porque vino y solo se aliaron con algún influencer que pasa muy seguido a decir,
este influencer dice, miren, deberían comprar la moneda A, entonces viene él, tiene la mayor cantidad, mucha gente compra la moneda, sube de precio y de la nada él vendió, la moneda se cayó y no existe el día siguiente y el influencer, bueno, cosas del mercado que pasan, es correcto. Yo no me hago responsable de lo que pasó, entonces muchas veces tiende a suceder eso y decir, pero tú me platicabas, ya nos diste 2 lugares, 2 podcasts que tienes, el de Trascendencia Financiera y el de Economics. Bitcoin Economics. Bitcoin Economics. Lugares donde podemos encontrar más información de esto. Aquí vamos a tener un espacio para poder platicar. Pero, ¿cuáles serían tus pasos antes de invertir? A ver, mencionaste creo que una muy buena observación cuando uno está invirtiendo o escucha con temas de proyectos. Invertir en criptomonedas es como invertir en acciones, ¿verdad? Acciones bursátiles, como bien decías. En el caso que aquí no se inviertan en empresas necesariamente, sino en proyectos que podrían tener o no algún potencial. A veces nos dejamos de llevar por el tamaño. Es que está creciendo y es de las 10 criptomonedas más fuertes. Bueno, hubo una criptomoneda que se llamaba Luna, que el proyecto sonaba interesante, tenía coherencia a lo que estaba diciendo su fundador y de una noche al otro día, de valer $140 una criptomoneda Luna, valió 0. Y no digo 0, 0.00000. Y eso significaba que los recursos que estaban ahí invertidos se fueron. Entonces, a veces uno puede creer que es un buen proyecto, que es una buena idea, pero yo creo que cuando uno va a invertir tiene que tener un poco más de cuidado de no solo ver lo que estamos leyendo, oyendo lo que estamos oyendo, y peor aún, con lo que mencionabas, es un excelente consejo. Hay influencers que eso es lo que están buscando, de hacer que el precio suba para poder después liquidar su posición con una gran utilidad. Entonces, ¿por qué es que yo tal vez insisto en Bitcoin más que en criptomonedas? Es porque vino Elon Musk, decidió comprar un montón de Bitcoin, más de, si no me recuerdo mal, 1.5 billones, y después decidió que quería vender 1 billón, y Bitcoin ahí está. Es decir, si la persona más rica del mundo no fue capaz de hacer que Bitcoin perdiera su valor o ya nadie la quisiera, pues de alguna forma te va dando algunos indicios de decir, es muy probable que no pase nada malo con esa moneda. Miras a El Salvador, ahora la tiene como una moneda de curso legal. Estás viendo que muchos países están tomando la oportunidad de poder comprar y vender a través de Bitcoin. En Guatemala, en Panajachel, estamos apoyando un proyecto de economía circular donde hay más de 70 establecimientos que reciben Bitcoin en 3 cuadras, que conoces que Pana son 3 cuadras principales. Puedes usar tuk-tuk pagando Bitcoin, puedes subirte a la lancha, puedes comprar una botella de agua pura, un restaurante, un hotel, todo lo podrías consumir con Bitcoin. Entonces dices, ya se está comenzando a utilizar, la gente le está encontrando valor, no importa quién venga, quién salga, la moneda sigue estando ahí. Porque no ves Luna, Cardano, XRP, nombrame la que sea. ¿Por qué no son estas? Entonces, de alguna forma, creo que cuando uno va a invertir algo, debe ser un poco más cuidadoso hasta que uno tenga el conocimiento. Ahora, me dices, yo tengo esta cantidad y ¿qué me importa que vaya a pasar? Y me la voy a jugar, pase lo que pase. Bueno, escoge una, pero sabes que así como podrías ganar, también podrías perder todo tu dinero muy rápidamente. Y justo con ese punto que ibas de decir, ok, llevo contigo, César, tengo esta cantidad, quiero invertirla en criptomonedas, esto lo tengo que ver como algo a corto plazo, es decir, vengo, meto mi dinero en una semana, estoy revisando, veo que sube el precio, lo saco y ya. O lo tengo que ver como algo a largo plazo, donde ese tipo de fluctuaciones que pasan, porque así funcionan los mercados, con fluctuaciones, lo dejo ahí y digo, lo vengo a revisar en un par de años, cuando termine la universidad, cuando me case, lo vengo a revisar. ¿Cómo lo ves tú? A ver, te lo voy a contar con experiencia propia.
Yo sé que es emocionante ver que sube, que baja y que ahora vendo y le gané tanto y estar prendido de las gráficas. Yo tengo 23 años al momento que estamos hablando de estar involucrado con inversiones. Vengo desde los fondos mutuos a través de acciones bursátiles en Estados Unidos. Es decir, ese es llamemos lo que he hecho por muchos años ya. Entonces, muchos de los principios de inversión que puedes tener en un fondo mutuo de bursátil, buena parte es aplicable a lo que son los temas de criptomonedas. Y si algo aprendí, es que hay muchos gerentes que están de inversión, que invierten y ganan y todos están peleando contra lo que se llama el índice de Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y se estableció que en el largo plazo a ningún fondo mutuo le gana al Standard & Poor's 500, porque es una forma estable de invertir y diversificar dentro de las mejores empresas que existen. Y dentro de eso se estipuló que quienes más ganan son aquellos que hacen lo que se llama un DCA, Dollar Cost Average, que son los que están invirtiendo de forma constante, no importando el valor del Standard & Poor's en cualquier momento. Que aquel que dijo, ahora voy a subir, hago un take profit o hago un stop loss y hago todas esas cosas, el que se mantiene invertido ha sido el que ha salido mejor a la larga. Haciéndote esa gran explicación para resumirla en un consejo concreto, yo les voy a contar mi experiencia. Yo la primera vez que aprendí sobre el tema de Bitcoin estaba con una persona que considero mi mentor y él me comenzó a hablar de Bitcoin, yo no muy le entendía y puedes abrir una wallet, me abrió la wallet, me mandó $5 y yo me fui de ahí sin saber más que tenía algo equivalente a $5. $5. Esos $5, bueno, ¿cuánto sería hoy? Mejor ni te digo. La cosa es que este mentor siempre le he apreciado todo lo que me ha dicho porque es una persona brillante y comencé a ahorrar. Es decir, voy a comenzar a invertir en esto y comencé a meterle alguna plata en ese asunto. La cuestión, para no aburrirte en esos tiempos, yo invertí cerca de $1,000 y logré tener 4 bitcoins. 4. Y bueno, 4 bitcoins en ese momento eran $1,000. $1,000, centavos más, centavos menos. Y en 6 meses, esos bitcoins ya valían $4,000. Es decir, había hecho un 4X en 6 meses. Lo platico con mi esposa y me dice, mira, yo no sé qué es eso de Bitcoin y saber, ya tenés 4,000, vendelos y quedémonos con los 4 y vayámonos de viaje. Tenemos un viaje, eso es justo. Y literalmente eso fue lo que hice. Le vendí mis 4 Bitcoins por, pues ponete en aquel tiempo, eran $4,000. La persona que es mi mentor le dije si los quería, no había ni terminado de hablarlo y ya me los había comprado. Y hoy, digo yo, en temporada mala, es más de $100,000, ¿verdad? Entonces digo yo, y viene tu pregunta, ¿debería haber comprado y vendido? Yo gané 4X en 6 meses. O sea, ¿qué inversión te da 4X en 6 meses? Pero si yo me hubiera quedado quieto, de hecho hay una frase, cual te dicen, compra y anda a ver televisión, ¿verdad? O sea, no estés estresándote, déjalo estar. Y si sos joven, ahora lo voy a ver directo, si sos joven y tienes tiempo y tienes un poco de recursos, el tiempo obra a tu favor. Yo lo invertiría y lo olvidaría. Lo dejaría ahí estar y podría, si yo fuera o estuviera joven, lo estoy haciendo ahorita que no soy tan joven, entonces mi consejo es que definitivamente sería algo que yo lo consideraría entre mis alternativas de inversión. Sin duda. En otras palabras, si tuvieras una máquina del tiempo... Ah, sí, yo sé perfectamente cuándo regreso. Así puro Back to the Future, yo sé qué día regresaría. Cuando estaba por decirle que vendía, no vendo. Ese día no. Pero eso es un punto creo que valioso, porque realmente no fue que perdiste. Exacto. Digamos, solo fue, ok, el momento es bueno. Así es, con la información que había Con la fue información bueno. que había, hubiera sido bueno. Obviamente, si Se me contáramos... salió una lágrima, no te preocupes. Si contáramos la información de hace un par de muchos años después, dirías, no. Y probablemente en este punto tampoco venderías si supieras la información a futuro. Sí. Entonces, digamos, es un punto de decir, es una inversión a largo plazo, por así decirlo. Bueno, 6 meses puede ser considerado el corto plazo. Es corto, sin duda. Es corto plazo, pero decir... porque me acuerdo justo cuando abrí mi primera billetera y decidí meter, creo que fueron una posibilidad con $100, que dije, veamos, me convencí un amigo y dije, veamos,
él fue el que me dio el consejo de decir, analizar las criptomonedas como proyectos. Tú le meterías, entonces ahí es donde uno se siente estilo Shark Tank, con los proyectos llegando y diciendo, te ofrezco esto. Y uno decide invertir ese dinero. Y me acuerdo, al inicio era actualización, me metí a revisar. Sí. A revisar, Sí. a revisar. Y eso creo que genera una ansiedad en nosotros de ir queriendo saber cómo está. Y al final fue, hoy en día, no abro mi wallet. Está ahí. Sé que está ahí, sé cuánto dinero metí. Ahí veremos en unos años cuánto hay, porque me di cuenta que generaba ese tipo Sí. de ansiedad y podía llegarme a distraer de otras cosas y quedarse envuelto en esos $100 que invertí y que eso se robara mi tiempo totalmente. Entonces creo que eso es algo bastante valioso. Creo que aún nos queda mucho por hablar de este tema, pero no sé si quisieras decirle algo más a nuestra audiencia antes de poder terminar. Sí, yo creo que es bien importante. Apenas estamos como que rascando la superficie de toda esta temática, pero creo que nos cuesta ganar el dinero. O sea, trabajando, que nos lo están dando nuestros papás, estando emprendiendo, lo que sea, como para poderlo darlo tan fácil sin hacer nuestra debida diligencia investigando. Entonces yo creo que algo que por lo menos todos deberíamos intentar es tener esas, a mí me gusta cómo se denomina en inglés, third trusted party, tener algún tercero de confianza de quien poder tener una opinión. Yo al no ubicarlo en su momento, pues lo que seguía eran a los que hablaban solo bondades de Bitcoin y a los que hablaban pestes de Bitcoin. A los dos, porque quería oír las opiniones, ver si este decía que esto era algo malo, analizarlo. ¿Es posible que eso sea malo? ¿Qué podría suceder? Al que dice que es bueno, esto no lo había visto, esto parece muy bien, y comenzar a adquirir conocimiento, comenzar a aprender. Incluso con lo que mencionaste, abriste una billetera, metes una cantidad que puedas permitirte perder y dices, bueno, voy a ver cómo funciona, voy a ver qué sucede. Lo voy a dejar a 1 año, lo voy a dejar a 2 años, yo qué sé, si ahorro 100 al mes, de esos 100 voy a meter 50 en el banco y voy a meter 50 en Bitcoin. No sé, cualquiera que sea el porcentaje, para que podamos nosotros comenzar a aprender. No hemos hablado de billeteras electrónicas, hay N billeteras electrónicas con unas cosas buenas, con unas cosas malas, están los exchanges, están los proyectos, es decir, hay mucho que aprender. Entonces yo creo que si dado caso queremos iniciar, pero todavía no tenemos como que todos los cabos sueltos, iniciemos con una cantidad pequeña mientras vamos aprendiendo. Utilicemos la criptomoneda más segura, que es Bitcoin. Sigamos personas que realmente nosotros les tengamos confianza. Yo solo les puedo hablar de Bitcoin Economics, que es donde yo particularmente comparto lo que aprendo. De hecho, hice un libro, 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, para que alguna persona también que encaja en las 5 de por qué no debería hacerlo, pues diga, esto no es para mí. Y justo eso que planteabas es algo importante. Creo que es conocernos a nosotros mismos como inversores. Sí. Porque yo, digamos, vi mucha gente invertir, era nomás bajaba, salía. Entonces decirle, tal vez esto no es para ti, o simplemente que gente podía, porque digamos, aquí existen maneras de ingresar dinero a billeteras, existen tarjetas de crédito, entonces lo he visto y luego revisé el feed y era así como, ¿quién hace esto? Pero puede que en ese momento haya bajado y tú dijiste, esta es mi oportunidad para venir y me endeudo con la tarjeta y tarjetazo a meterle Bitcoin y sigue bajando y uno dice, ¿Y entonces? ¿y entonces? Entonces, creo que es importante con estas pequeñas iniciaciones de decir, voy a meter este dinero que estoy dispuesto a perder, que no lo necesito. Por aprender. Por aprender, por conocerme cómo funciono yo como inversor y decir, ok, tal vez este no es mi tipo de inversión y tal vez lo que más me gusta a mí es vender y decir, encuentro un producto que quiera vender y me vuelvo un emprendedor y ese sea mi otra manera de generar ingresos. Creo que es de conocernos cada uno. Y hay que leer, te digo, hay que leer. Hay mucha información. Por ejemplo, obviamente nosotros tratamos con Mario, que es mi coautor del libro, de tener un libro que fuera fácil de entender. Porque hay mucha información, pero no tan fácil de entender.
Entonces, pero así hay otros, Fiat estándar, de Bitcoin estándar, está otro buen autor que es de apellido Antonopoulos, que son buenas fuentes donde uno puede, que son economistas, más que maximalistas de Bitcoin o demás, son economistas. Entonces uno comienza a entender cómo es que funciona BJ Boyapati. Estoy mencionando varios que creo que son buenas fuentes de aprendizaje. Tal vez a la hora que los busquen se van a dar cuenta que algunas cosas no van a entender, por eso hicimos nosotros el libro todavía para bajar un escalón de todos estos personajes que obviamente saben mucho, pero hay que investigar, hay que leer. Yo podría decir que buena parte por lo que hago tengo que estar investigando constantemente y siento que sé muy poco. Y me estoy centrando en Bitcoin. Ya imagínate si ya uno comienza a expandirse, comienza a ver que es un mar que uno quizás no puede fácilmente asimilar o poder comprender. Entonces yo creería que ese es un buen punto de partida. Algo que mencionabas y creo que vale la pena dar el consejo es cuando inviertan en una billetera, vean que pueden no solo meter dinero, todas reciben dinero, sacarlo. Ese es el punto. Y por lo menos nosotros en Guatemala, que es donde vivimos, no habían opciones hasta hace 3 años y ahora ya hay 2, 3 alternativas que permiten ingresar recursos y sacarlos. Porque te quiero decir, yo tengo un dinero perdido que invertí en una billetera, no porque la billetera deje de existir, pero por ser guatemalteco no me permite sacar la plata. Entonces como que no lo tengo, es como que está un barco perdido en el mar, ¿verdad? Nunca puedo llegar a puerto porque al ser guatemalteco no me permite sacarlo. Entonces es como que lo hubiera perdido. No lo he perdido, pero lo tengo perdido. Entonces todas esas cosas tenemos que investigarlas antes. Los fees, cuánto me van a cobrar por ingresar dinero, cuánto con tarjeta de crédito, cuánto si transfiero a través de cuenta bancaria y todos esos factores para que cuando nosotros ingresemos sepamos exactamente por lo menos el conocimiento básico, ¿verdad? Para no entrar a cero. Suponete tus $100. Si es algo que estás permitiéndote perder, bueno, es un precio de entrada por el aprendizaje. Es decir, bueno, me cobraron 7% por la tarjeta de crédito, más cambiar por el Bitcoin otro 2%, y de mis 100 me quedan 90 menos la volatilidad. Te costó $10 aprender. Entonces, hay ciertos costos que a veces debemos asumir para aprender. Mi punto es ojalá no equivocarnos, pero si queremos no esperar a leer mi libro, a oír todos los libros que dije, podcast y demás, hagámoslo con una cantidad razonable de dinero. Sí, y nuevamente darte las gracias, César, por compartir con nosotros. Creo que de esto pueden salir muchas más conversaciones sumamente interesantes y creo que nos has dado un abanico de opciones, de lugares donde podemos ir si nos sentimos que necesitamos más información. Ya nos mencionaste libros, podcasts, entonces hay para todos los gustos de nuestros oyentes. Y a ustedes les queremos dar las gracias por compartir un episodio más de Ni Cara ni Escudo. Esperemos que este programa siga siendo de bendición para ustedes y puedan seguir aprendiendo tanto como nosotros seguimos aprendiendo cada día. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.